En nuestra clase anterior nosotros estábamos hablando de básicamente de lo que podríamos o o qué interpretaciones nosotros podríamos hacer para analizar las deformaciones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues empezamos a hablar de la relación de las deformaciones que, ya lo encontré, ¿sí? Que las deformaciones pues básicamente obedecen a esta ecuación y que va a depender esa deformación como tal de la carga interna. ¿Sí? Entonces, según esa carga interna, pues nosotros evaluamos la deformación de cada segmento y la deformación final sería la suma de las deformaciones parciales de cada uno de esos segmentos con su carga interna, su longitud, el área y el módulo de elasticidad. Eso es lo que nosotros estábamos hablando en nuestra clase anterior. ¿Sí? Que dependiendo del tipo de carga, pues si esa tensión será positiva, la deformación, si esa compresión será negativa, y la suma total, pues nos daría un signo, así como está aquí, lo cual nos indica que entre el punto A y el punto E, todo el conjunto habrá reducido su longitud en 0.041 centímetros. Más o menos eso es lo que nos indicaría esta, este problema que ya miramos en nuestra clase anterior. También hablábamos de qué es lo que nosotros debíamos hacer en el caso de que tuviésemos una sección variable de área, no solamente de área variable, sino también de carga distribuida variable, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, lo que nosotros tenemos que tomar es un elemento diferencial y plantear exactamente la misma ecuación de deformación. Entonces, deformación, el delta de deformación, sí, o el diferencial de deformación exactamente, sería equivalente a qué? A la fuerza interna. Si es una fuerza que varía como función de la longitud, pues lo tenemos que plantear así. ¿Cuánto es la longitud de este segmento diferencial? Pues efectivamente será una longitud de X sobre el área. Si el área es una función, también deberíamos relacionarla. Y si el módulo de elasticidad es constante o también es una función de la longitud, pues se tendría así. Y la deformación total básicamente sería la integral entre 0 y L, la integral entre 0 y L de este sistema. Entonces, eso es lo que presento o expreso aquí en esta relación de más abajito. ¿Listo? Entonces, valga la redundancia, hay que tomar un elemento diferencial y en función de ese elemento diferencial hacer todo el análisis respectivo. Hablamos también de este problemita que tenemos acá, ¿sí? En el cual es un sistema estáticamente determinado, en el cual lo hace determinado este pasador que tenemos acá. ¿Sí? Al hacer la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, pues ya podríamos nosotros calcular lo que serían las fuerzas, ¿sí? Y resolviendo el sistema teníamos las cargas internas, con esas cargas internas ya podemos calcular lo que serían las fuerzas, ¿sí? Entonces de aquí nosotros calcularíamos básicamente lo que serían los esfuerzos y la carga máxima. Si nuestro propósito fuera calcular cuánto es el desplazamiento vertical de este punto en E, pues tendríamos que hacer lo que vamos a llamar más adelante un análisis de deformaciones del sistema. ¿Sí? Entonces vamos a tener una representación interesante en función de la geometría del sistema y en función de esas deformaciones. Entonces estábamos empezando a hablar de esas deformaciones y la condición de compatibilidad geométrica. Entonces, la estática nos dirá en este caso las fuerzas. Entonces, que aquí tenemos una fuerza de tensión de 35.36 kilonewton.
Aquí tenemos una fuerza de compresión de 25 kilonewton y aplicando la fórmula, pues sabremos que ahora existirá una deformación positiva y una deformación negativa correspondiente a la condición de tensión o compresión de las barras, ¿sí? Y cuantificamos cuánto es esa deformación. Ahora, no obstante, necesitamos establecer una condición de compatibilidad geométrica. Entonces, esa condición de compatibilidad geométrica, ¿qué es? Nosotros tenemos nuestro punto B, ¿sí? Lo que nosotros conocemos es que la deformación del elemento debe ir en la misma dirección del eje de la barra, así como lo planteo acá. Sería esta la deformación. Tanto esta deformación que estoy trazando, que sería una deformación de la barra AB, que sería tensión, dado que esa barra se estira, y la otra deformación, que sería esta, ¿sí? Que sería la deformación de la barra ABC, la cual iría a compresión. ¿Sí? En ese sentido, pues dado el principio de, bueno, y lo segundo, interesante es que nosotros debemos evaluar el punto de rotación de esa barra. ¿Por qué? Porque ese punto de rotación actúa como un centro instantáneo de rotación de la barra y esa barra literalmente tendería a girar en torno a ese punto de rotación. Entonces giraría. Y en el punto donde se intersectan esas dos, digamos, esas dos circunferencias, circunferencias, podríamos nosotros establecer la configuración deformada P'. Ahora bien, como nosotros estamos bajo el criterio de pequeñas deformaciones, esas pequeñas deformaciones o estos arcos que se estarían generando acá, nosotros lo podemos aproximar por líneas tangentes. Entonces, en vez de trazar arcos, lo que nosotros vamos a trazar serán líneas tangentes a esos arcos generados. Y una línea tangente pues va a ser básicamente una línea perpendicular al eje de la barra, al eje de las dos barras, ¿sí? Y en el punto donde se intersecten esas dos barras, pues sería una aproximación de lo que nosotros tendríamos. Sí, aproximación que es válida bajo el, como les decía, el criterio de pequeña deformación. ¿Sí? Esa, esa simplificación que nos va a permitir pues mantener la geometría, ¿sí? De la estructura ya para las deformaciones y eso pues nos va a simplificar mucho nuestro, nuestro análisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos las dos deformaciones, deformación de BC, deformación de AB, y puedo, en función de esto, bueno, le voy a hacer un zoom a esto, que sería, esta sería la configuración deformada. Ya con esta configuración deformada, estas serían las deformaciones, la línea roja y la línea azul, serían las deformaciones correspondientes de las barras. Estas serían las perpendiculares que les mencionaba a la primera barra. Esta sería la perpendicular a la segunda barra y el punto B' es el punto donde se intersectan esas dos deformaciones. ¿Sí? En este caso, pues, tenemos que nosotros tener en cuenta que este delta de B es el que en muchos casos a nosotros nos va a interesar. ¿Cuánto es esa magnitud de ese delta de B? Para calcularlo, pues, ¿qué sería necesario? Pues calcular la componente en X, ¿sí? Esta componente, que por inspección nos damos cuenta que es igual a la deformación de la barra de C, y el componente en Y, esta altura, para poder cuantificar ese delta de B. ¿Sí? Pero este delta de B será igual a la suma de este primer tramo y de este segundo tramo. Entonces, como les decía, la geometría se trazan esas perpendiculares o esa simplificación de pequeñas deformaciones, va en el sentido ¿de qué? De poder mantener la geometría de la estructura en la configuración deformada. Y me explico. Este ángulo θ que tenemos acá, dadas las condiciones, pues así de esta forma en que se ha dividido estos segmentos, esta línea es paralela a esta y esta línea
corta dos líneas paralelas, luego su ángulo será este mismo ángulo que tenemos acá. ¿Listo? En función de eso, pues nosotros ya aquí con eso sería el seno de esa magnitud, conocida ya la deformación, yo puedo calcular esta distancia. Sí, lo mismo ocurre para este ángulo de aquí abajo. Esta línea es perpendicular y esta línea también es perpendicular. Luego este ángulo correspondería al ángulo θ que tendríamos acá. Para calcular este otro segmento B', D, que sería, o dB', sería por inspección, pues nos damos cuenta que esta sería la deformación de BC, este tramo horizontal entre el punto B y este corte. Y nos faltaría sumarle esta componente, que sería la componente de coseno de la deformación de AB. Y con la tangente, yo podría calcular este otro segmento dB'. Sí, básicamente es eso. Si reemplazamos los valores de las deformaciones, y fijémonos que todas las variables, tanto delta X como la deformación y todas, lo que nosotros buscamos es que queden en función de qué, de las deformaciones. Y ya con esas deformaciones, pues nosotros podríamos sustituir los valores correspondientes y calcular delta X y calcular delta Y, y con esto ya podríamos saber cuánto es el valor de, perdón, de delta B. ¿Sí? Entonces, básicamente, hacia eso es que nosotros vamos a enfocar nuestros análisis de deformación, a establecer una configuración en la cual pues nosotros podamos, en función de las deformaciones, estimar los puntos finales o los puntos de los puntos finales donde un determinado elemento se haya deformado. ¿Sí? Entonces, a partir de un análisis de deformación, es la herramienta para poder resolver esos problemas que nosotros llamamos elementos estáticamente indeterminados. Entonces, ¿qué hay? Primero que todo, así como en esta figura donde está empotrado el sistema, vamos a tener dos reacciones, arriba y abajo. Esas dos reacciones, pues, al hacer las ecuaciones de equilibrio estático, encontramos que una sola ecuación, una sola ecuación de la estática, y esa ecuación de la estática, pues, tiene dos incógnitas. Interprétase RA y RB. Entonces, cuando tenemos esto, nosotros decimos, tenemos una incógnita de más, o sea, tenemos un sistema de orden 1, y que podemos interpretar como un sistema de orden 1, que vamos a necesitar una ecuación de análisis de deformaciones para resolver el sistema, ¿sí? Entonces, esa es la clave. La estática o las ecuaciones de la estática me dan el número de ecuaciones y también me darán indirectamente el número de incógnitas con el cual nosotros vamos a estar trabajando, y nos daría el orden de la indeterminación, en este caso, indeterminación de orden 1, y eso pues ya me daría una idea de cuántas ecuaciones necesitaríamos para resolver nuestro sistema. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues ese qué hacer está relacionado con el análisis de los contornos, ¿sí? O el análisis total de la geometría del sistema. En este caso, pues nos dice que el elemento está empotrado, entonces es homólogo a poder decir que la deformación entre el extremo superior A y el extremo inferior B es igual a 0. Luego esa suma de esas deformaciones parciales, que sería la deformación entre A y C, más la deformación entre C y B, tienen que ser igual a 0. Entonces, de aquí que nosotros que conocemos, pues conocemos la ecuación de deformaciones, P por L sobre A por E. En este caso, pues la deformación de AC sería la fuerza interna entre AC por la longitud de AC sobre área por módulo más
exactamente lo mismo que nosotros tenemos aquí. Fuerza entre C y B por la longitud de C y B, A por E igual a 0. Sí, bueno, simplificamos aquí los términos que hay en relación, dado que tenemos misma área y el mismo material, y vamos a tener una fuerza o una ecuación que únicamente va a depender de las fuerzas internas. Entonces, tendremos que hacer el diagrama de carga para conocer esas fuerzas internas en las secciones. ¿Sí? Que sería básicamente esta la ecuación de la estática. Esta fue la ecuación que acabamos de plantear. Resolviendo ya el sistema, pues calcularíamos lo que serían las reacciones e incluso ya con tener las, que, las reacciones, nosotros podríamos eventualmente calcular las deformaciones. En este caso, pues sería la deformación en el punto C. ¿Sí? La deformación que me estaría indicando, en este caso, esa deformación es positiva. Y esa deformación positiva es, ¿qué quiere decir? Que si nosotros lo vemos desde aquí arriba, ¿sí? Ese punto B se habrá estirado con respecto a la configuración inicial. O sea, el punto C' habrá quedado aquí un poquito más abajo de esto. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de aquí abajo, ¿sí? Ese resultado pues sería negativo dada la condición de la carga de compresión que tendríamos acá. Y sería el valor de la deformación sin C sería exactamente el mismo, menos P por AB sobre L AE, solo que negativo. ¿Y ese negativo qué quiere decir? Pues que el sistema se habrá acercado, digamos así, al punto B, a nuestro punto de referencia. Sí, no sé si alguien tenga dudas a este punto. Yo, profe, Cuéntame. esa última PAB, o sea, me quedé en lo de R porque digamos eso es el esfuerzo en C, ¿sí? Pero lo de al lado no lo entendí. Perdóname, yo tampoco lo entendí. ¿En qué parte es la O duda? sea, en esta última, o sea, en la última igualdad que puso acá, o sea, el último renglón del esfuerzo abajo. ¿Acá? Ahí, ese. Sí, De la señor. deformación. Eso, de Sí, formación. bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros tenemos acá, habíamos, si no me equivoco, este sistema se plantea de la siguiente forma. Aquí voy a tener una RA, atención, se mantiene, tendríamos aquí RA menos P, se mantiene, y aquí teníamos ya la función RB que nos cerraría el sistema, ¿cierto? Entonces, ya tengo o ya he calculado con la solución cuánto equivale RA, o sea, toda esta carga interna equivale a P por B sobre L, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos preguntan, oye, yo quiero calcular cuánto es la deformación acá, del punto C, entonces deformación, fuerza interna, ¿sí? ¿Cuál sea la deformación en C? Sería equivalente a la deformación entre A y B, ¿cierto? Porque se nos estaría planteando cuánto es que este punto C se habrá movido. ¿Listo? Entonces aquí es igual a la carga interna, que sería RA por A, que sería la longitud, sobre área por A por E, que sería la ecuación de deformación. Entonces vamos a sustituir RA, que es P por B por A sobre L, A por E. Sí, aquí ya he sustituido este término que tengo acá, que ese término es RA, por todos los demás términos aquí de la expresión, y tendríamos cuál sería el valor de la deformación en el punto C, PB, que es exactamente P por A por B sobre L A por E, que sería este mismo. Esto, señores, pues visto desde acá arriba. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros lo vemos entonces desde abajo? Yo voy a borrar esto. Entonces, si lo vemos desde abajo, observemos que aquí esta magnitud de RA menos P va a ser exactamente igual a la reacción en B,
o sea, todo esto vale P por A sobre L, ¿sí? Toda la carga interna que tenemos acá. Entonces, la deformación en C, visto desde esta relación, es igual a la deformación de B con respecto a C, que sería igual a la carga interna. Esa carga interna, pues esa compresión, ¿y cuánto es? Menos P por A sobre L, por la distancia. ¿Qué distancia es? B, por la longitud, perdón, sobre A por E. Simplifico acá, sería menos P por A por B sobre L A por E. Entonces, visto desde la parte inferior, este punto C se estaría aproximando, o sea, estaría reduciendo su longitud, por eso su índice negativo, ¿sí? La magnitud, pues, es esta que tenemos acá. Y lo interesante es que si nosotros sumamos estas dos, señores, pues obviamente nos debe garantizar la relación de compatibilidad, que era que la deformación total entre los dos extremos debe ser igual a cero. ¿Sí? Eso es a lo que me refería. No sé si quedó claro. Sí, profe. Listo. Bueno, hagamos este problemita. ¿Sí? Entonces este problemita está empotrado aquí en el extremo A, empotrado también en el extremo B. Y ese empotramiento pues haría que se nos genere ¿qué? Un par de reacciones RA y un par de reacciones aquí RB. ¿Sí? Lo podemos plantear a tensión, lo podemos plantear a compresión, pues eso ya es indiferente. Sí, en este caso, pues yo voy a decir que lo voy a plantear a compresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener el punto A, B, C, D y en el punto E los elementos. Tenemos aquí RA. En el punto B voy a tener 100 kilonewton. En el punto D voy a tener 60 kilonewton. Y en el punto E la reacción R. ¿Listo? Entonces, hagamos el diagrama de carga para poder conocer cuáles serían las cargas internas. ¿Listo? Entonces, RA está con presión. Luego ya tendríamos su magnitud más adelante. RA es negativa, se mantiene. Llegamos al punto B y en el punto B pues tenemos efectivamente otra vez una carga de menos RA menos 100, ¿cierto? Se mantiene toda esta carga hasta dónde? Hasta el punto D, donde nosotros tenemos 60, pero esos 60 van contrario a la convención de signos inicial que tenemos, o sea, son positivos. Entonces vamos a llegar a un punto donde tengamos menos RA, 100, menos 100 más 60 se nos da menos 40, se mantiene. ¿Y qué pasa? Esta reacción nos dice que también debe ser positiva y nos debería cerrar el diagrama. Y vamos a ver si es efectivamente sería RA positivo menos RE. Esto daría 100 positivo, esto daría más 40 igual a 0, que sería la reacción. Ahora miremos que RE es igual a RA más, perdón, menos 40, no, pero más 40. Esta es la ecuación de la estática. Primero que todo, pues esa ecuación nos dice que hay una ecuación de la estática y dos incógnitas, esta y esta. Luego es la indeterminación de orden 1 que ya estaba hablando anteriormente. Entonces, llegamos a este punto, aquí a este vértice inferior, y tenemos menos RA más 40, más RE que es positiva, y equivale a todo esto. Eso nos garantizaría que el sistema llegaría a cero. ¿Sí? Entonces, este sería el diagrama de carga. Ahora bien, la ecuación de compatibilidad nos expresa
que la deformación entre A y E tiene que ser igual a 0. ¿Pero qué es esa deformación entre A y E? Pues las deformaciones parciales de cada uno de nuestros segmentos. Entonces será igual a la deformación entre A y B, ¿sí? Aquí, en ese tramo AB, la carga se mantiene, ¿sí? Hasta este punto, más la deformación. Fijémonos que entre el punto B y entre el punto D, de todo este punto que tenemos acá, la carga es la misma, pero la sección transversal y el material cambian. Aquí tenemos acero, aquí tenemos latón. Entonces deben considerarse de forma diferente. Entonces, más la deformación de B a C, más la deformación de C a D, más la deformación de D a E, todo ese conjunto de deformaciones entre los dos extremos debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían las deformaciones? Pues ya tenemos en parte, tenemos lo que serían el diagrama de carga, que eso ya nos ayuda mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que aquí inicialmente, bueno, deformación P por L sobre A por E. ¿Cuáles serían las cargas en los segmentos? Pues sería el primero, menos RA, por la longitud de este segmento, que es 0.2, sobre área por el módulo, más la deformación entre B y C, que sería la carga interna, menos RA menos 100, por la distancia, que sería 0.16, sobre área, esto sería área 1, módulo 1, más la carga interna, que nuevamente sería menos RA menos 100, por la distancia, que es 0.12, sobre área 2 por el módulo 2, y ya para finalizar sería el último tramo, menos RA menos 40 por 0.12 nuevamente, sobre A2 por E2 igual a 0. Entonces observamos una cosa de esta ecuación que he planteado, que en esta forma en que se plantea, única y exclusivamente depende de quién, de RA. Y esa ecuación, pues, básicamente es la que nos serviría para resolver nuestra indeterminación. Sí, creo que en la otra diapositiva la planteo y está resuelto. Entonces, tenemos una barra que en la primera sección entre A y B, entre A y C, es de acero. La segunda sección es de latón. Me dan los módulos de elasticidad de los dos materiales. Y nos dicen que calcule el esfuerzo máximo tanto para el latón como para el bronce y el desplazamiento en el punto C. Bueno, Profe, qué pena. sí, dime. Es que, o sea, yo me confundo cuando, digamos, en el momento en que ponen la fuerza, digamos que pone menos 100 y menos 100 y después menos 40. O sea, no entiendo cómo, a qué operación hace. Ah, no, mira. Lo que tú tienes que tener en cuenta, mira el diagrama de arriba, ¿sí? Es lo que la definición de las cargas que tenemos. Aquí tenemos la carga RA, ¿cierto? Esta carga RA, ¿qué le hace a toda la estructura? Le hace compresión, ¿sí? Entonces, positivo tensión, negativo compresión. Entonces, nuevamente, tenemos esta carga que se mantiene hasta que lleguemos acá. Esta carga de 100, ¿tensión o compresión? Compresión. Exactamente. Entonces, aquí tú tienes acumulado menos RA, ¿cierto? En esta línea horizontal que voy a cambiar de color. En esta línea horizontal tenemos menos RA, ¿cierto? Que es negativa por estar a compresión. Al momento que nosotros lleguemos al punto B, ¿qué pasa? Tenemos otra carga de compresión, ¿cierto? O sea, ya no sería RA sola, sino que sería menos RA menos 100, que sería esa carga de compresión, ¿cierto?
Entonces, toda esa menos RA menos 100 se mantiene hasta que lleguemos al punto D. En el punto D, ¿qué tenemos? Esta carga de 60, ¿de tensión o compresión? Entonces, Compresión, ¿no? no. Fíjate que la definición te la dio la primera carga. Entonces, todas las cargas que vayan en esta dirección van a ser negativas. ¿Sí? Entonces, esta carga de 100 también será negativa y esta carga de 60 va en sentido contrario a esta. Entonces, esta carga será positiva, ¿cierto? Porque va contrario a la definición o a la convención de signos que tú utilizaste inicialmente. Entonces tenemos menos RA, menos 100, y en el punto D pues tenemos más 60. Eso nos da menos RA, menos 40, que sería el valor que tendría la carga entre el punto D y el punto E. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces mira, de esta forma en que yo planteé las reacciones, que aquí yo las dos las planteé con presión, va a ser irrelevante. ¿Y por qué lo digo en ese término? Precisamente porque de aquí nosotros tendríamos la reacción, ¿sí? Y es irrelevante en el sentido en el que tú la sumas porque de las dos formas te debe dar igual, ¿sí? Entonces aquí yo en la solución la planteé las dos a tensión y este sería el diagrama de carga, ¿sí? Entonces de aquí nosotros podríamos ver cuáles serían las fuerzas internas entre la sección AB, entre la sección BC, lo que ya conocíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, el análisis de deformación lo tenemos acá, ya planteando ahora sí, en función de las cargas que tenemos acá, tendríamos ese análisis de deformaciones, ¿sí? Y podríamos exactamente, pues, calcular cuánto sería nuestra reacción RA. Cuéntame, Santiago. Profe, una pregunta en cuanto, si yo lo coloco, por ejemplo, la RA atención, yo como sé que el 100 no sobrepasa el límite de tensión o comprensión, sino que siempre se mantiene en tensión todo. Eh, no entendí muy bien tu pregunta, pero creo que va Eh, relacionada. O sea, de momento, pues nosotros no estamos o no nos interesa los esfuerzos. Estamos básicamente con lo que es la deformación. O sea, creo que tu pregunta va, ¿cuándo cruza aquí el eje o cuándo no? sí, o sea, ¿cómo podemos determinar que con esa fuerza de comprensión de 100 no sobrepasa el límite de comprensión y tensión, sino que se queda ahí siempre en tensión? Ah, no. Pues de momento, pues eso no es relevante. Lo que se tiene que mantener de por sí es la condición de la estática. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos diría la estática a nosotros? Que así que si tú planteas esto, ¿sí? Entonces, aquí tienes tu magnitud RA, ¿sí? Entonces, lo que tú me dices, profesor, ¿usted por qué asume que RA es mayor que 100, cierto? ¿Sí? Al ser RA mayor que 100, pues ella siempre sería positiva, ¿cierto? Esa es como tal la pregunta que veo que como está detrás. ¿Qué pasa si yo asumo que RA es menor que 100 y estos 100 cruzan aquí mi sistema, ¿sí? Y todo esto se mantiene y aquí nuevamente sube un poquito y esto se mantiene y aquí tendríamos la RE. Entonces, te lo decía, en función de cómo tú hayas planteado esa deformación, esa reacción en el punto E, ¿sí? En este caso, si tú tienes un diagrama así como
como, espérame, a ver, dame un segundo. Listo. Entonces, si tú tienes un diagrama como el que yo te estoy planteando acá, ¿sí? Aquí tú vas a tener un detalle. Fíjate, ¿qué valor debe tener la reacción o qué signo debe tener esta reacción para que cierre? Estoy en negativo y necesito llegar a cero. Entonces, esa reacción debe ser positiva. Si tú tienes un diagrama como este, esa reacción necesitamos garantizar que el sistema cierre. Si llegamos a este punto y el sistema, si tuviésemos esta reacción que tendríamos acá, esta reacción sería negativa, y negativa que me diría que baje, ¿sí? Entonces esa reacción habrá quedado mal definida. Entonces, o lo que tú necesitas es arreglar la reacción, o lo que significaría también arreglar el diagrama, ¿sí? Que no corte o que no pase al eje negativo, sino que para garantizar que esta reacción sea así, se mantenga, lo que necesitarías sería no cruzar el diagrama. Sí, no sé si con eso te... Y mi recomendación pues es que si puedes mantener siempre el diagrama en forma positiva, pues no hay problema, ¿sí? Te ahorras, de hecho, de por sí te ahorrarías muchas, digamos así, eh, muchos problemas al momento de hacer la interpretación o el análisis de información. Entonces, si puedes mantenerlo siempre positivo, pues mejor. Sí, no hay equivocaciones a tener que introducir un signo equivocadamente. ¿Listo? Entonces, no Y sé. profe, por ejemplo, cuando ya yo halle la reacción en A y me doy cuenta de que es menor que 100, tengo que reorganizar el diagrama. Exactamente. Y a eso era lo que iba. Entonces, mira, una vez tú hagas el diagrama del análisis de deformaciones, vas a conocer cuánto era el valor de tu incógnita, RA, que en este caso, espérame que lo tengo en la otra diapositiva. Entonces tú conocerías el valor de RA. Puede ser que RA nos dé 500, puede ser que nos dé 50, ¿sí? Entonces, eso ya se lo voy a presentar aquí en la otra diapositiva. ¿Sí? Esta diapositiva, lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Tenemos acá y ya tendríamos el valor de RA. Entonces, RA nos da 64.2 kilonewton, ¿sí? Entonces, como yo no sé exactamente qué elementos estaban a tensión aquí y cuáles elementos están a compresión, pues una vez tú hayas calculado RA, deberás volver a rehacer el diagrama para poder hacer el cálculo de esfuerzos. Únicamente aquí con esto hicimos el levantamiento de la indeterminación. Levantamos la indeterminación, calculamos RA 64 kN con ayuda de la otra ecuación de la estática, ¿sí? Que la teníamos por allá, que habíamos dicho que RE era RA menos 40. Sustituimos los valores correspondientes, ¿sí? Y calcularíamos lo que sería la otra reacción. Entonces, si nosotros queremos hacer el análisis de esfuerzos, ¿sí? Debemos rehacer el diagrama de carga. Entonces, ese diagrama de carga, pues 64 se mantiene en todo este tramo. 64 menos 100, pues nos da menos 35, que se mantiene en todo este tramo. Aquí más 60, 35 más 60 se nos da como 25 por acá. Se mantiene. Y nuevamente RE, que es menos, en este caso, menos 24.2, pues nos generaría esta condición. ¿Sí? Entonces, ya con esto, nosotros sí podríamos evaluar lo que serían los esfuerzos. ¿Por qué? Porque estas son las cargas. Una vez levantada la indeterminación, ya tenemos cuáles van a ser las cargas internas y con ello hacer lo que nosotros ya sabemos hacer, que son los análisis de esfuerzo. Entonces, eh, en el análisis de esfuerzos, pues podemos básicamente
analizar cada uno de los elementos de forma independiente. Ahora bien, esta primera parte, entre aquí y aquí, y es de acero, y esta segunda parte es de latón. Aquí, dado que los materiales son diferentes, cualquiera de los dos, o acero o latón, puede fallar. Entonces necesitamos hacer un análisis de esfuerzos para el acero y un análisis de esfuerzos para el latón con sus cargas críticas. Entonces, ¿cuál sería la carga crítica en el acero? Entonces tú vienes y ves todo el dominio de tu acero que está comprendido entre el punto A y el punto C. ¿Y cuál es la carga máxima? Pues 64.2 por 10 a la 3 newton sobre el área, bueno, que lo tendríamos que calcular, y esto menor o igual al esfuerzo permisible, lo que ya sabemos. Y para el latón, ¿sí? La carga máxima, ¿cuál sería? ¿Sí? Entonces, como les decía anteriormente, esto es indiferente si nuestra carga está a tensión o compresión. Lo que a nosotros nos importa es la carga máxima. Y la carga máxima en este caso pues serán los 35.8 por 10 a la 3 newton sobre el área. ¿Sí? Y todo eso para garantizar que el esfuerzo se cumpla. Entonces, como les decía, puede fallar tanto el acero como el latón. Entonces necesitamos encontrar los esfuerzos en cada una de esas secciones. Entonces, en este caso, pues la crítica va a ser para el acero, esta sección AB. La crítica para el latón va a ser la sección CD. Y con ellas es que nosotros hacemos el análisis de esfuerzos. ¿Sí? Que eso sí no, se me olvidó hacerlo. ¿Sí? Entonces, si la sección crítica es al acero, correspondería a la sección más cargada, o sea, cualquiera entre A y B. Y dado que en el tramo B y C tiene la misma área, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos el eje así, fuera de acero? Entonces, o puede fallar esta sección, o puede fallar este, ¿sí? Tendríamos que analizar de forma independiente cada una de las secciones, ¿sí? Si fuera el latón la crítica, pues cualquier tramo entre C y D nos haría que el punto fuera el crítico. Entonces debemos analizar según las necesidades o según las variaciones de carga o área que nosotros tengamos en función de encontrar el elemento que tenga el mayor esfuerzo. ¿Sí? Ahora nos pedían también la deformación. ¿Cuál sería la deformación o cuánto se movería el punto C? Este punto C, ¿cuánto se movería? Entonces ahí depende. Entonces depende de qué, del punto donde tú lo mires. Si lo miras desde el punto A o si lo miras desde el punto E. Si lo miras desde el punto A, ¿qué vas a tener? Entonces la deformación o ese desplazamiento del punto C sería igual a la deformación entre A y C, que sería la deformación de A y B y más la deformación de B y C. Entonces este primer tramo va a tener una carga positiva de más 64 newton, una distancia de 0,2, un área, que es esta área que tengo acá, y un módulo de elasticidad de tanto, de 200. Por otra parte, esta otra sección, la sección BC, tiene una carga negativa a compresión por la longitud sobre el área, por el módulo de elasticidad. Nos dice, y aquí es interesante lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y es el hecho de que en este punto, ¿sí? El tramo o la deformación entre A y B es 5.1 por 10 a la menos 5 metros, ¿sí? Y esta deformación es positiva y es de 5 unidades, ¿sí? La deformación entre B y C, producto de la carga interna, pues será menos 2 unidades negativas. Y fijémonos que cuando nosotros hagamos la suma que vamos a tener, pues vamos a tener que en ese tramo el elemento se habrá
tendrá una deformación de 2 unidades positivas, 2 por 10 a la menos 5 metros. Entonces, ¿qué quiere decir ese 2 a la 5 metros? Primero que todo, su signo. Pues el signo es que a partir de la configuración inicial donde estaba el punto C se habrá desplazado o movido a la derecha, ¿sí? O sea, se habrá alejado o se habrá movido hacia la derecha de ese punto inicial C, y nuestro punto C' habrá quedado en algún lugar a la derecha. ¿Cuánto? 0.02 milímetros, ¿sí? Si ustedes analizaran exactamente la deformación desde el punto E, entonces la deformación desde el punto E sería igual a la deformación de C a D más la deformación de D a E. Sustituyen las cargas que estén actuando acá, ¿sí? Y al tener esas cargas, pues obviamente van a tener que la deformación va a ser en magnitud la misma, 2.83 por 10 a la menos 5 metros, pero será negativa. Entonces, ¿qué querrá decir negativa? Que si tú estás ubicado en el punto E, ese punto se estaría acercando hacia nuestro punto C'. ¿Sí? Básicamente sería eso lo que nos está diciendo, lo que está por detrás de ese análisis. ¿Listo? Metros. Profe, o sea, es la misma magnitud, solo cambia como la percepción y ya. La perspectiva, sí. En un lado, en el punto A, se aleja y en el otro lado se acerca. Pero es lo que les hago relaciones en la interpretación de esos signos, y que depende del punto donde tú lo mires. Si lo miras en el punto A o si lo miras en el punto E. Sí, eso depende por sí de la posición o el punto donde tú estés. ¿Listo? A eso es lo que hago relevante. Bueno, entonces yo creo que muchos de nosotros hemos visto de pronto cuando uno va pasando por una construcción, y nosotros vemos cuando están armando las columnas, ¿cierto? Entonces las columnas, ¿qué es? Una estructura de concreto, ¿sí? Y en la parte interna, pues, se ubican lo que son las varillas de acero, ¿sí? ¿Con qué fin se hace eso? Pues con el fin de mejorar las condiciones de tracción del acero, del concreto. Sabemos que el concreto no soporta carga de tracción, y lo que se busca con esas varillas, pues básicamente es poderle dar un poco de rigidez a la estructura para evitar la deformación por axial. Lo mismo, lo mismo que va a ocurrir con las columnas, va a ocurrir con este problema, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos dos o más barras de diferentes materiales. Sí, aquí tenemos las varillas, que son efectivamente de acero, y el concreto, pues cemento y grava, y en fin, las demás cosas que haya lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en la casa, pues tendríamos toda una placa suficientemente grande, de forma que podemos considerar esta placa que ejerce una condición que, en la cual toda la estructura o todo el sistema se comprime. ¿Sí? Lo mismo ocurre con esta placa rígida. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en el centro un núcleo de latón, y en la parte externa un núcleo de aluminio, ¿sí? Tenemos aquí una placa rígida, la cual garantizaría que, ¿qué? Pues que una vez se presente la deformación, todo el mundo se deforme, se deforme lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí está enunciado: una carga P comprime una pieza cilíndrica dentro de un tubo de aluminio y un núcleo de latón. El núcleo tiene un diámetro de 1 pulgada y el tubo de aluminio tiene un diámetro de 1.6. ¿Sí? Los módulos de elasticidad son 15 por 10 a la 6 psi para el latón y 10 para el aluminio. Si la longitud de la pieza disminuye un 0.1% cuando se aplica la carga P, ¿cuál es el valor de esa carga? Y eso es lo que nos pregunta, ¿sí?
¿Y cuál es el valor de la máxima carga que puede soportar el sistema si los esfuerzos admisibles son 1800 y 1200? ¿Sí? Entonces, interpretemos qué es lo primero que nos pide. Nos calculen si la longitud de la pieza disminuye un 0.1%. Calcule la carga P. Entonces nos están preguntando la carga P para que la deformación sea el 1%. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo. ¿Cuánta carga necesito para que toda esta longitud se deforme el 1%? ¿Listo? Vamos a darle una interpretación ahora más adelante a lo que tendríamos acá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podríamos plantear esta, ¿qué? Esta relación o esta indeterminación, ¿sí? ¿Cómo la podríamos plantear? ¿Alguna idea? Igualar las deformaciones. Exactamente. Entonces, en la configuración deformada, ¿sí? Esta placa rígida que tenemos acá habrá, digamos así, comprimido o habrá aplastado, digamos así. Habrá comprimido el sistema. ¿Y qué haría esa placa rígida? Al aplastar el sistema, pues, y ubicarlo acá, ¿qué pasaría con esas dos deformaciones? Que la deformación de la barra de latón debería ser igual a la deformación de la barra de aluminio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa barra rígida, esa placa rígida, haría que los dos elementos bajaran, ¿sí? ¿Y bajaran cuánto? Bajaran lo mismo. Observemos que es diferente esta condición a la condición que teníamos anteriormente, en la cual nosotros tendríamos dos elementos. Y en este caso, sí, la deformación del aluminio más la deformación del latón sería igual a 0. Y aquí la consideración ya es diferente. ¿Sí? Entonces, para que no eh, malinterpretemos esas relaciones de compatibilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería la deformación del latón? Esa deformación del latón sería fuerza del latón por la longitud sobre área del latón por módulo del latón, que sería igual a la fuerza del aluminio por la longitud del aluminio sobre el área del aluminio por el módulo del aluminio. La longitud es la misma, la puedo simplificar. ¿Y qué voy a tener aquí? Que la fuerza del latón va a ser igual a la relación de áreas entre el área del latón y el área del aluminio por la relación de elasticidad módulo del latón sobre el módulo del aluminio, que es lo que se llama generalmente índice de rigidez por la fuerza del aluminio. Y entonces, esta ecuación que tenemos acá, la geometría pues ya la conocemos. La geometría ya las conocemos. Los módulos de elasticidad ya conocemos los materiales para poder establecer una relación entre esas fuerzas. Entonces, a esta primera relación se le llama relación de área y a esta se llama relación de módulo, no, relación de rigidez o índice de rigidez. ¿Listo? Entonces ya con esto nosotros podríamos establecer una ecuación. Entonces de la estática que vamos a tener, primero que todo, una placa donde nosotros tenemos la fuerza del aluminio y la fuerza del latón actuando sobre esa carga P. Entonces de la estática tenemos una única ecuación, dos incógnitas, entonces tenemos un sistema de orden 1. Entonces voy a requerir una ecuación de la deformación para poder
resolver nuestro problema y esa ecuación pues ya la habíamos planteado aquí. Entonces hay que hacer análisis de deformaciones, establecer esa relación de compatibilidad en el cual, como les decía, la placa rígida tendrá un desplazamiento vertical hacia abajo y el latón y el aluminio tendrán exactamente la misma deformación. Esta es esta interpretación que ya teníamos acá. Entonces aquí ya reemplazando, sustituyendo los valores de áreas y rigidez, tendríamos esta ecuación. Que la fuerza del aluminio, del latón, será el 91% de la fuerza del aluminio, ¿sí? Dada la relación de índices de áreas e índices de rigidez. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación del análisis de deformaciones. Y esta sería la ecuación de la estática. Sustituyendo el sistema, tengo que estos dos señores, ¿sí? Tanto la fuerza del aluminio como la fuerza del latón, esas serían sus fuerzas correspondientes en función de la carga P. ¿Sí? Entonces, ¿qué primera conclusión nosotros podríamos tener? Primero que la relación de áreas y la relación de rigidez hace que una de las dos materiales soporte mayor fuerza. En este caso, el aluminio, seguramente porque tiene un área y un módulo menor. ¿Sí? Pero sí, un módulo menor, exactamente, comparado con el módulo del latón. ¿Sí? Entonces ya con esto nosotros levantamos la indeterminación. La indeterminación. Entonces ya tenemos los valores de las fuerzas. Ahora interpretemos lo que nos dicen acá. Que nos dicen, calcule la fuerza P que produce esa deformación del 1%. ¿Qué es lo que nosotros podemos interpretar por esa deformación del 1%? ¿O qué nosotros interpretaríamos de esa relación? Profe, no es 0.1%. Ah, sí, de 0.1%. Bueno, pero 0.1, sí, o 1%. Sí, sí. ¿Qué nos están diciendo con ese tema ahí? Si la longitud de la pieza disminuye 0.1%, calcule P. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? Hallar una carga que genere una deformación unitaria de 0.1%, ¿Y por qué tú dices que es una deformación unitaria? porque está en porcentaje. Bueno, sí, es una buena consideración. Pero realmente, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que este elemento tiene una longitud L, ¿sí? Y que nos están diciendo que la deformación del elemento sea el 0.1% de esa longitud. Sí, pero si nosotros relacionamos la deformación unitaria, ¿qué es? Sería la deformación sobre la longitud, y a esto lo que sí nos están dando es, entonces yo creo que de pronto su compañero lo interpretó por acá, ¿sí? Entonces esa información nos está relacionando es que toda la longitud del elemento se deforme el 0.1%, o sea, indirectamente lo que nos están dando ahí es que la deformación de la pieza es el 0.1%, o sea, 0.001 por la longitud que son 14 pulgadas por 14, eso nos daría una deformación de no sé cuánto, 14 por 10 a la menos 3 supongo. Vamos a ver cuánto nos da aquí la calculadora. 0.014.
14 ¿qué? Pulgadas. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos la deformación. Entonces ahora sí vamos allá. Ya tenemos los valores de las cargas y nos están diciendo que la variación longitudinal es 0.1%. O sea, literalmente nos estaban hablando de la deformación unitaria, que era del 0.001. La longitud inicial, pues, eran 14. Y aquí tenemos la deformación que estaría experimentando el cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice? La deformación debe ser igual a fuerza por L sobre A por E. Dado que yo ya tengo las cargas, ¿sí? Bastaría con interpretar, dado que la deformación es la misma para, para los dos sistemas, cuál de los dos vas a utilizar, ya sea el aluminio o sea el latón, si deberías utilizar pues los módulos correspondientes e igualarlo a 0.14. Entonces, es la relación que tenemos aquí. La primera es para el aluminio, 0.54p, 522p, por la longitud 14, sobre el área, por el módulo de elasticidad, igual a la deformación que tenemos. Y para el latón, exactamente lo mismo, 0.48, 47.8, la longitud, el área y el módulo. Bajo las mismas condiciones, dado que la placa rígida comprime los dos materiales y los dos materiales no se deforman lo mismo, esa deformación debe ser la misma para los dos sistemas. ¿Sí? Después de despejar por cualquiera de los dos lados, vas a tener la misma carga. ¿Sí? Cuéntame, Carlos. No, profe, le iba a preguntar exactamente lo que acaba de decir, que si por cualquiera de los dos lados se podía. Exactamente. Por cualquiera de los dos lados, vamos a calcular exactamente la misma carga. ¿Por qué? Porque primero que todo ya la única indeterminación es esa carga. ¿Y qué pasa? ¿Quién corrige o quién hace que esos valores sean los mismos? Pues dado que los dos elementos tienen áreas diferentes y módulos de elasticidad diferentes, ellos compensan esa variación en la carga interna. ¿Sí? Garantizando esto y garantizando que los dos tengan la misma carga. Entonces, esta carga que tengo acá de esos 24.640 newton es la carga que genera que la deformación sea 0.014 pulgadas. ¿Sí? Que ese desplazamiento vertical sea 0.014 pulgadas. Esa es la carga que tú necesitas para producir esa deformación, que era lo que nos estaban pidiendo. De por sí, esta carga P no es la carga crítica. ¿Cuál sería la carga crítica entonces? ¿Sí? Esta carga 24 es la que produce esta deformación. Entonces la carga crítica nosotros la tenemos que calcular con lo que sería el análisis de esfuerzos. Entonces sería la fuerza del latón, 0.478p, sobre el área del latón, y eso igual a su esfuerzo permisible. De ahí sabemos que el latón necesita una fuerza para fallar de 29.000 libras. Para aluminio hacemos el mismo análisis de esfuerzos. Fuerza 0.52 sobre área igual a 1200. Y para esto es para el latón y esto es para el aluminio. Tenemos que el aluminio necesita 28.160 libras para empezar a fallar, para empezar a deformarse permanentemente. ¿Sí? En esas condiciones, pues sabemos que el crítico es el aluminio y que la carga máxima que puede soportar el sistema es 28.160 libras. Y lo segundo que nosotros podemos concluir es que esto sí se puede dar de forma segura, esa deformación del 0.1%. Sí se puede dar. ¿Por qué? Porque todavía estamos, digamos así, todavía no hemos alcanzado la condición crítica de 28.000. ¿Sí? Entonces, esa deformación se puede dar de forma tranquila. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda.
Sí, el crítico es el aluminio con esa carga. ¿Listo? Ahora ya entremos a hacer otro análisis de barras deformables. Y es, por ejemplo, algo que puede ocurrir muy frecuentemente, que es el elemento rígido ABC, A, B, C, que tenemos acá, esta estructura diagonal. Está simplemente apoyado en el punto A y soportado por las barras 1 y por las barras 2. ¿Sí? Y nos dicen por allá pues que el error, que la barra 1 presenta ¿qué? Un error de diseño, un error de manufactura que hace que quede con un pequeño, que no alcance las dimensiones exigidas. ¿Sí? Esas dimensiones exigidas nos dicen que ese delta es medio centímetro, 0,5 milímetros. ¿Sí? Calcular los esfuerzos normales para la barra 1 y la barra 2 cuando nosotros forzamos ese montaje, o mejor dicho, que nosotros cogemos esto y a, lo obligamos a unirse al punto B. Entonces lo habrán, sí, de alguna forma deformado para poder alcanzar o garantizar que ese montaje se diera. ¿Sí? Las barras 1 y 2 son de acero, de 200 gigapascales, tienen la misma área de 3 centímetros cuadrados y el esfuerzo de fluencia es 250 megas. ¿Sí? Entonces nos dicen calcule el esfuerzo normal para la barra 1 y calcule el esfuerzo normal para la barra 2. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, en esta condición, lo que conviene es ya analizar el sistema cuando el sistema esté ya en un montaje, en el montaje ya en la condición. ¿Listo? Entonces vamos a asumir que este elemento está aquí montado. Entonces, al estar montado, ¿qué haríamos nosotros? Pues esta barra 1 estaría experimentando una fuerza de tensión y esta barra 2 en cambio también. Los dos elementos estarían presentando una fuerza de tensión. ¿Listo? Entonces, cuando esto, bueno, aquí tendríamos las dos reacciones R a X y a Y actuando en el sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y? Pues entrarían las dos reacciones a jugar en nuestra contra. Entonces, la única reacción o la única ecuación que me relaciona exclusivamente las fuerzas de interés sería una sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener en esa sumatoria de momentos en A? Vamos a tener que la fuerza 2 por 150, bueno, voy a suponer este sentido positivo, menos la fuerza 1 por 100 debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que 3 veces F2 es igual a 2 veces F1. Entonces, tenemos una ecuación de la estática y tenemos dos incógnitas, ¿cierto? Entonces, en ese caso tengo una indeterminación de orden 1. Luego me voy a necesitar una sola ecuación para poder hacer del análisis de deformaciones para poder levantar la indeterminación. ¿Listo? Entonces, como les decía, esta sería la primera ecuación. ¿Listo? Entonces, aquí viene el análisis de deformaciones y ese análisis de deformaciones ¿sí? Va enfocado a poder establecer alguna relación entre la geometría actual y la geometría deformada. ¿Listo? Entonces, vamos a considerar que cuando nosotros forzamos el montaje, ¿sí?
esta barra se habrá estirado, ¿sí? Y esta barra ¿sí? habrá tenido, espérenme, ¿sí? En la configuración final, pues esta barra se habrá, por decirlo así, se habrá movido un poco a la derecha. Es que lástima que no tengo una regla. Aquí es muy difícil. Voy a hacer mejor una cosa. Descartar. Control C. ¿Sí? Entonces aquí. Listo. Aquí ya tendríamos la configuración de nuestro sistema. Lo voy a agrandar un poquito para... Listo. Entonces, en la configuración deformada, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este sería el punto del pivote. Espera, cambio de color. Este sería nuestro punto de pivote. Y esta línea que estoy trazando sería la configuración que llegaría a tener nuestro sistema después de presentar la deformación. Entonces, observemos una cosa, que en esa configuración de la línea roja que estoy trazando, ¿qué pasa? Ella pues no alcanzaría este punto, le voy a poner este punto rojo que estoy aquí marcando el extremo final del actuador, del actuador, no, de la barra. Ella no alcanzaría ese extremo final, ¿por qué? Porque esta barra 1 se estaría deformando, ¿sí? El único movimiento que tendría todo el sistema sería orientado a poder hacer esa rotación, y esa línea roja pues representaría la configuración final deformada. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos primero que todo en este eslabón o en este punto A? En ese punto C, perdón. Lo primero que nosotros tendríamos, o que nosotros ya sabemos, es que la deformación de esta barra va a ir ¿en qué sentido? En el mismo sentido del eje de la barra, ¿sí? O sea, en esta línea que tracé azul, debe ir la deformación del eje de la barra. ¿Hasta dónde debe ir? Pues recordemos lo que les decía al inicio de la clase, que debe estar asociada con el pivote de la barra, ¿sí? Hasta la configuración donde haya ocurrido o donde haya quedado la configuración deformada, que en este caso esa configuración deformada sería, sería este punto C', ¿sí? Dado que toda esa barra va a estar pivotando en ese punto. Entonces, en esa condición, pues, trazo aquí y trazaría la línea perpendicular al eje, como les estaba diciendo. Y entonces, esa línea me está relacionando lo que sería la deformación del punto C, que sería este cachito que estoy relacionando acá, la deformación del punto C, esta que sería el ángulo recto de la deformación, y esta diagonal que sería ¿qué? Esta diagonal, que es lo que nosotros hemos llamado el delta de C. ¿Sí? Entonces sabemos aquí por inspección que ese delta de C yo lo puedo determinar en función de la configuración. Ya lo vamos a calcular. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué tendríamos acá? Aquí vamos a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Por aquí tendríamos nuestro punto B. Se me perdió ya. ¿Sí? Nuestro punto B, que habrá quedado por acá, ¿cierto? Y toda esta línea que nosotros tendríamos acá correspondería a nuestro delta de B.
¿Listo? Ahora bien, ¿cómo nosotros podríamos entonces relacionar todo? ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, aquí nosotros nos va a quedar un triángulo. Lo voy a sacar aquí en la parte externa. Nosotros tenemos aquí el delta de C, tenemos por aquí el delta de B. Entonces realmente lo que nos quedan son dos triángulos. Basados en esa información, yo, perdón, yo puedo calcular lo que serían o hacer una relación entre la geometría del punto C y la geometría del punto B en función de sus longitudes. Básicamente lo que nosotros tendríamos es que delta de C es a, ¿cuánto? A la diagonal, que sería 150 raíz de 2, 150 raíz de 2, como ese delta de B es a esta distancia diagonal, que sería 100 raíz de 2, ¿cierto? Sí, entonces aquí tendríamos que 2 delta de C es igual a 3 delta de B de la únicamente de la semejanza de triángulos que, como les decía, yo he planteado en función de esos deltas. Ahora sí, ¿quiénes son esos deltas? ¿Sí? Entonces, analicemos este inicialmente. ¿Sí? Pero, pues, valga la redundancia, el sentido es, ¿quiénes son esos deltas en función de las deformaciones? Esa sería la pregunta correcta. Entonces, fijémonos dos cosas. Que para que la configuración deformada llegue a esta línea roja, que sería la que tenemos acá, que para que esa configuración deformada llegue a esa línea roja, esa barra 1 que tengo aquí en la parte inferior, ella tiene que haberse deformado. ¿Cuánto se habrá deformado? Pues si nosotros nos damos cuenta, si este es nuestro punto final, aquí en este tramo, este punto final correspondería a toda la distancia que la barra 1 se habrá deformado, mejor dicho, este tramo entre este punto inferior y este cruce sería la deformación de la barra 1. El delta, pues, es ese delta que nosotros nos estaban diciendo que era el error de montaje. Y este cachito o este tramo que queda aquí en esta sección, lo voy a sacar un poco más lejos. Este tramo, ¿a qué sería equivalente? Pues sería equivalente al error de montaje, a toda esta cota que tenemos entre la parte superior y la parte inferior, menos la deformación de la barra 1, ¿cierto? Sería este tramo que tenemos acá. ¿Sí? Ahora ya conozco los tramos, esta distancia. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos ahora es que calcular cuáles serían los ángulos correspondientes. Entonces, esta línea que tengo acá, esta línea es perpendicular o la acción de esta barra 1 es perpendicular a la horizontal, ¿sí? Y esta barra 2 con esa horizontal genera este ángulo de 45 que es el eje de la barra. Dado que nosotros estamos definiendo un concepto de pequeñas deformaciones, ¿sí? Ese arco que se estaría generando acá es el que nosotros estamos aproximando por esta línea, ¿sí? Luego esta línea sería perpendicular a la línea roja, no lo pongo en rojo, la línea roja sería perpendicular al eje de la sección de la barra,
¿sí? Y esta línea precisamente corta en dos, o más bien es perpendicular al eje horizontal, y esta también es perpendicular a este eje de la barra. Luego este ángulo que tengo aquí es el ángulo de 45 grados que nos está representando aquí la geometría no deformada. Entonces, bajo esa consideración, este delta de B que tenemos acá sería equivalente a ¿cuánto? Delta de B sería la hipotenusa, que sería la fracción en negro, que sería delta menos la deformación de la barra 1, ¿sí? Dividido, no, espera, eso sería el coseno de teta es igual al delta de B sobre este delta menos deformación de la barra 1. Entonces la deformación, el delta de B sería igual a delta menos la deformación de la barra 1 por el coseno de este ángulo teta. ¿Sí? Ya tendríamos lo que sería esa deformación del ángulo teta. ¿Sí? Ya tendríamos ese delta de B que nosotros planteamos acá. Entonces nuevamente, este arco es perpendicular a esta línea que tenemos acá. Bueno, aquí proyectemos esto. Esta línea es perpendicular nuevamente bueno, es horizontal y corta. Entonces este ángulo de aquí sería 45 grados y esta línea es perpendicular a esta que tenemos acá. Luego este ángulo interno aquí también sería de 45 grados, dado que es perpendicular. Entonces ese delta de C, lo voy a poner aquí afuera. Nuevamente, el delta de, bueno, el coseno de 45 es igual a la deformación de la barra C sobre el delta de C. Entonces el delta de C es igual a la deformación de esto sobre el coseno de 45, ¿sí? Sí. La deformación de la barra C sobre el coseno de 45. Creo que entonces aquí en la parte de abajo lo planteamos mal. Profe, tengo una duda. Señor, Ahí como están planteadas las deformaciones en el punto B, yo no veo que la horquilla de la barra vaya a coincidir con el perno en B. no entiendo tu pregunta. O Sí, sea no. que así como están planteados los desplazamientos del punto B, yo no veo o no logro apreciar que esos dos puntos vayan a ser coincidentes. El Para que punto B y el punto B'. sí, pero por ejemplo, aquí usted dibuja que la deformación de la barra es delta 1, sí, va hacia arriba. Sí, Y la deformación o el desplazamiento del punto B va aquí así en diagonal, pero no sí. veo que esos puntos sean coincidentes como para que se puedan ensamblar. Eso es lo que no entiendo. No es que, mira, no es que necesariamente tengan que ser coincidentes, es que deben garantizar la condición de compatibilidad. Fíjate, igualmente acá, aquí ¿qué pasa? La barra ABC va a girar o está apoyada, ¿sí? O está pivotada en este punto A que tenemos acá. Luego toda la barra iría a girar. Entonces lo que realmente ocurriría es que esta barra 2 que tengo acá, ella llegaría en la configuración deformada a este punto C. ¿Sí? Eso es lo que realmente estaría ocurriendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso Sí, se o sea, produce. yo entiendo que esa barra 2 es como que se estira
y gira un poquito hacia abajo para conseguir el punto C. Lo mismo ocurre Pero, con esta. Ella ajá, se estira, ¿sí? Ella se va a estirar un poco. Espera, que no cogí la línea. Ella se va a estirar un poco y va a hacer exactamente lo mismo. Se va a estirar en la dirección del eje de la barra y luego tendría que girar un poco para poder garantizar esa sí, condición. ajá, perfecto. Pero entonces si uno dibuja esa línea diagonal desde abajo hasta el punto B, entonces ese desplazamiento se ve mayor que ese desplazamiento 1 que está dibujado. Sí, exactamente. Pero, como le digo, aquí nosotros exageramos de sobremedida lo que es la deformación. Estamos exagerando mucho. Sabemos que esto se va a deformar poca cosa y en función de esa poca cosa es que nosotros hacemos las aproximaciones para poder garantizar la geometría del sistema. Sí, Ok, no sé si... profe, y no se podría, por ejemplo, plantear que el punto, o sea, aquí donde se ensambla en la barra 1, no se podría dibujar un triángulo como que suba y luego perpendicularmente, o sea, Sí, es horizontalmente vaya que, hacia la derecha. listo, sí, lo que pasa es que tuve aquí un error. Sí, ya lo corrijo. Entonces Ah, ya te digo qué fue lo que pasó. Tuve aquí un error bueno, control Z, un pequeño error de interpretación. Aquí ya lo corrijo, no se preocupe. Menos mal. Bueno, sí, precisamente enfocado al punto de rotación. ¿Sí? Ahora que usted me hace la observación, me doy cuenta que efectivamente quedó mal planteado sí, eh, profe, porque así pareciera es que es como que el punto B fuera el que estuviera girando hacia abajo. sí, Me exactamente. confundí. Entonces, esta cosa. Listo. ¿Qué es lo que, o qué es lo que está ocurriendo ya al interior de la barra 1? ¿Sí? Esta barra 1 efectivamente se va a estirar en, ¿cómo? Pues se va a estirar en el sentido del eje de la barra, ¿cierto? Entonces estoy trazando aquí el eje de la barra. La configuración final de nuestro sistema, pues efectivamente será asumido por esta distancia. Pero la barra 1, pues ella se estira. ¿Y dónde hace pivote la barra 1? Pues la barra 1 hace pivote en este punto E. Y en este momento la barra llega a este punto. Y en este punto si es que la barra se torna o hace esa perpendicular. ¿Sí me entienden? Entonces esa era el error que tenía. Entonces al tener ese error, ¿qué pasa? La deformación no llega hasta este punto, sino que la deformación es todo esto. La deformación de la barra 1 llega justo hasta este punto en verde que estoy trazando acá. O sea, todo este punto. Aquí esta sería efectivamente la deformación de la barra 1. Aquí trazamos la línea perpendicular hasta alcanzar el punto B que nosotros tenemos acá. Y lo que realmente nos importa era el cachito este que tenemos aquí, que este cachito efectivamente va a ser el delta menos la deformación de la barra 1. Entonces, así de esta forma, efectivamente, primero la barra se estira ¿cuánto? La deformación de la barra 1, y luego ella sí rota en torno al punto del pivote. ¿Sí? Entonces, esta configuración que nosotros definimos acá está mal. Borrador a trazos. ¿Sí? Esa configuración está mal. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Tendríamos que, bueno, este ángulo es perpendicular a esta línea y este ángulo efectivamente sería el ángulo de 45. Entonces sería el coseno de 45. ¿A qué sería igual? A delta menos la deformación de la barra 1 sobre la hipotenusa que sería delta de B.
Entonces delta de B, ahora sí sería igual a la deformación menos la deformación de la barra 1 sobre el coseno de 45 grados. Sí, entonces lo que le decía a su compañero estaba exactamente en lo cierto, que es que efectivamente la barra se va a deformar en esta dirección, ¿sí? Se deforma en esa dirección y después ella rota, y esa rotación es la que nos hace que ese arco que se generaría va a ser esta perpendicular que nosotros trazamos acá. ¿Listo? Llegándose a este punto, después lo siguiente es analizar la configuración angular que se genera ahí, la que ya habíamos definido, y esta sería el delta de B que nosotros tendríamos. Entonces no sé si quedó completamente claro. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que tengamos más cuidado con eso. Lo prometo para la próxima. ¿Listo? Entonces ya con esto, pues ya teníamos la relación de triángulos. En función de esa relación de triángulos, tenemos que 2 veces delta de C, que sería la deformación de C, sobre el coseno de 45, es igual a 3 veces delta menos la deformación de 1 por el coseno de 45. Simplifico lo que haya que simplificar y tenemos que 2 veces la deformación de C. Entonces la deformación de C, ¿quién es? Fuerza 2 por L2 sobre A por E es igual a 3 veces el, bueno, 3 veces el delta, lo voy a poner aquí, menos 3 veces la fuerza 1 por la longitud de 1 sobre A por E. Entonces voy aquí a simplificar un poco. 2 veces F2 L2 es igual a 3 veces por A por E, 3 veces el delta por el área por el E, menos 3F1 por L1. Listo, faltaría sustituir pues los valores correspondientes. ¿Sí? No obstante, pues aquí digamos así, lo que nos interesaba a nosotros era poder plantear la ecuación que nos permitiera, ¿sí?, establecer una configuración o relacionar las deformaciones en el punto C y las deformaciones en el punto B. ¿Listo? No sé si alguien tenga aquí alguna duda. Bueno, entonces aquí en la Profe, diapositiva. ¿puede bajar un poquito un momentico, por favor? Sí, Gracias. listo. Aquí Profe, yo no entiendo, cuéntame. digamos, donde pone, ¿por qué pone 2 veces el 3? O sea, donde pone 3 delta de menos 3. Mira, es que en la parte de arriba es 3 veces delta menos la deformación 1. Entonces, 3 veces delta menos 3 veces la deformación 1, que es todo esto. ¿Sí? Este 3. Sí, señor. La pregunta es: ¿de dónde sale este 3? Sí. Bueno, entonces la pregunta sale de hacer la semejanza de triángulos. La respuesta sale de esa semejanza de triángulos. Y la semejanza de triángulos que estoy presentando es esta, que más o menos hace el esquema de lo que nosotros tenemos en la configuración deformada. ¿Sí lo ves? Este triángulo sería esta línea recta que tenemos acá, sería la diagonal de la barra no deformable. Y estos deltas son los deltas que nosotros planteamos aquí, delta C y delta de B. ¿Sí? En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues tenemos una semejanza de triángulos clásica. Sería delta de C, es a la longitud de esta, que esta longitud es 150 raíz de 2, como delta de B es a esta longitud, que esta longitud es 100 delta de 2. ¿Eso de dónde lo saqué? Pues lo saqué aquí de la geometría del sistema. Sería
150 y 150, 150 raíz de 2, y 100 por cada uno del otro extremo, 100 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, al hacer esa semejanza de triángulos, pues tengo esto, simplifico la raíz de 2 que no me sirve para nada, multiplico, divido todo entre 50, entonces 100 dividido entre 50 me da 2 delta de C, y 150 dividido entre 50 me da 3 delta de B. Y de ahí tendríamos esta relación. Este delta de B es el que nosotros calculamos o definimos aquí a partir de la geometría deformada, que fíjate que esa geometría deformada es el delta, que sería la deformación, perdón, el error de montaje, menos la deformación 1 sobre el coseno de ese elemento, sobre el coseno de 45, ¿sí? Que es lo que yo sustituyo acá. ¿Listo? Y con eso tenemos la ecuación. ¿Listo? No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Listo, entonces aquí en las diapositivas, pues aquí está un poco más a detalle. Bueno, esta es la ecuación de la estática, la ecuación de la semejanza de triángulos nuevamente, ¿sí? Entonces se hace esta relación de esa semejanza de triángulos. Bueno, aquí se simplifica lo que haya lugar, ¿sí? Para poder hacer la configuración deformada, ya en función de esa configuración deformada, aquí voy a multiplicar todo esto por 2 para que me quede 3 delta menos la deformación 1 es igual a 2 veces la deformación de la barra 2, que era lo que teníamos anteriormente. Sustituimos la ecuación de las fuerzas y deformaciones, ¿sí? Aquí lo tenemos, las fuerzas 1 y la fuerza 2, ¿sí? Igual bueno, en este caso es 1.5 la deformación, ¿sí? Y ya tendríamos la segunda ecuación, que si no me equivoco, esa segunda ecuación es esta que tenemos acá. Que fuerza 1 más fuerza 2 es equivalente a 300 kN. Tenemos la ecuación de la estática, que es esta que tenemos acá. Sustituimos, o de la forma en que ustedes quieran, sustituir Kramer, determinante, en fin, el método que ustedes quieran utilizar para la solución de ecuaciones lineales. Y tendríamos la fuerza interna de 180 kN y 120 kN. ¿Qué nos indica el sentido? El sentido nos está indicando un sentido positivo. Luego nos está diciendo que la forma o el sentido que le dimos a esas cargas era el correcto. Y nos da esa configuración. ¿Listo? Entonces de aquí nosotros tendríamos estos ángulos. Y lo que nos pedían eran los esfuerzos. Entonces, fuerza sobre área. El área la teníamos acá, que cada una era 3 centímetros cuadrados. Entonces, fuerza sobre área. El esfuerzo de la primera pieza nos da 600 megas. El esfuerzo de la barra 2 nos da 400 megas. Pero ¿qué nos daban allá? Nos daban que el esfuerzo de fluencia era 250 megapascales. En ese orden de ideas, pues, ¿qué podemos concluir de ahí? Pues que efectivamente, al forzar el montaje, al garantizar que esto se moviera medio centímetro, 5 milímetros nada más, se superó el esfuerzo de fluencia, o sea, las barras se deformaron permanentemente, ¿sí? Y se genera que ambas barras se deformen permanentemente, mejor dicho, que las dos barras fallen. O dicho de otra forma, las dos barras quedaron con un esfuerzo residual única y exclusivamente por el montaje. O sea, ante cualquier eventualidad, pues el sistema literalmente fallaría y fallaría por ruptura, dado que hace rato que habrá superado el esfuerzo de fluencia. Entonces, ustedes como ingeniero, ¿qué recomendación me darían? Volver a fabricar la otra barra, ¿no? Volver Para a que tenga fabricar la la otra distancia. barra. O incluso habría alguien que fuera más osado y me diría, no, profe, aumente el área de la sección transversal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no obstante, pero
Pero, profe, apenas, fíjese que apenas son 5 milímetros. Pues 5 milímetros fueron suficientes para que la barra se deformara permanentemente. ¿Listo? Bueno, Profe, ¿y no me podría como abrir otra, hacer otra perforación en la barra ABC que quede más abajo? bueno, también. Sí, pero no obstante, pues, ¿O cuál es la solución, profe? no, ahí la solución como diseñadores puede ser cualquiera. Sí, es que el diseño puede ser cualquiera. Lo que yo recomendaría, si tú tienes que garantizar esa geometría, cambia la barra y no moleste más. Es lo que yo diría. ¿Sí? No obstante, pues si tú ya tienes, pues como dijo alguien, hágale un rotico más abajo y pues eso en la práctica se pueden ver cualquier cantidad de adefesios por ahí. ¿Sí? Entonces, en lo posible, pues evitar esas condiciones de precarga. ¿Por qué? Porque el material ya queda con un esfuerzo, digamos ahí residual, y ese esfuerzo residual, ya cuando el material necesite soportar la carga, ¿sí? ¿Qué indica eso? Pues que él no va a soportar la carga que realmente tú esperabas, sino que como estaba ya el material con una precarga, pues esa precarga efectivamente hace que el material falle a otros cálculos, digamos así. Y hacerle un pequeño eslabón también puede ser. Sí, o en el peor de los casos un pequeño eslabón, pero es que ponte tú a pensar, 0.5 milímetros, eso casi que, eso no es, es esto, mira. Entonces, ahí ni siquiera podemos hacer un roto, un hueco en el eslabón, ¿sí? Entonces, tendrías que hacer un eslabón un poco más desde por aquí abajo, y el análisis de deformaciones, pues, todavía se va a complicar más. ¿Por qué? ¿Por qué se va a complicar más? Pues que la deformación de la barra, de esa barra, la deformación de 1, pero le voy a poner un asterisco acá, sería la deformación de la barra 1 más la deformación del eslabón. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces, ahí esa deformación sería la suma de esos dos errores. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, en nuestra próxima clase vamos a hacer este ejercicio. También tiene datos o configuraciones interesantes. ¿Listo? Entonces le doy acá de